Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar ¿Qué es blockchain y cómo sacarle partido? Pero esta vez espero que de verdad. Mi nombre es José Parra y soy miembro de Enzyme Advising Group, y me estará encantado de estar con vosotros los próximos 45 minutos analizando qué es esta tecnología y explicando cómo se le puede sacar el mayor partido dentro de vuestras empresas. Voy a daros un brevísimo outlook de qué es lo que vamos a tratar de aquí para que tengáis las expectativas claras y sepáis de qué es lo que vamos a hablar y podáis ir centrándoos en las partes que más os interesen. La tecnología blockchain, como probablemente ya habréis anticipado, es algo tremendamente difícil. Es algo que yo llevo estudiando casi 10 años. Como es tan difícil, muchas empresas, muchos emprendedores, muchos investigadores se han quedado en la superficie de esta tecnología, se han quedado un poco con el hype de qué es lo que hay alrededor. El objetivo de estos 45 minutos es condensar esos 10 años de estudio en una lección súper corta que os explique de verdad cuál es la auténtica innovación de blockchain. ¿Por qué? Porque si entendéis, interiorizáis cuál es esa auténtica innovación, vais a ser capaces vosotros mismos de detectar los casos de uso que realmente tengan sentido. Es decir, de esta clase no esperéis una repetición de los conceptos más sensacionales que se han contado o asociado a esta tecnología, sino lo que voy a hacer es explicaros de verdad el core, el corazón de esta innovación, para que vosotros, una vez adquiráis esa herramienta, seáis capaces de ver dentro de vuestro entorno, dentro de vuestra empresa, cuáles son los procesos que se podrían mejorar, cuáles son los nuevos negocios, nuevos modelos de negocio que esta tecnología podría haceros o permitiros. Entonces, nos vamos a centrar primero en cuál es el origen de esta tecnología, es decir, cuál es el reto, cuál es el challenge que esta tecnología quiso resolver hace 10 años cuando nació. La solución a ese challenge es el protocolo blockchain, que vamos a explicar, y una vez que hayáis entendido eso, que es la parte más importante de toda esta masterclass, ya podemos centrarnos en para qué sirve, qué se puede hacer con una blockchain que no se pudiera hacer antes y qué aplicaciones puede tener dentro de vuestra empresa. Voy a intentar hacer esto en unos 30 minutos más o menos para que al final haya suficiente tiempo y suficiente espacio para resolver dudas y hacer preguntas. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar. Una advertencia. Para poderos explicar de verdad y bien qué es esto, recordad que estoy intentando condensar muchas horas de estudio en tan solo 30-35 minutos, tengo que describir algunos conceptos técnicos. No os asustéis porque lo voy a intentar hacer de una forma muy intuitiva, pero si en algún momento tenéis la sensación de no sé qué está hablando, aguantad 20 segundos, que yo creo que después de 20 segundos lo vais a resolver y todas las piezas del puzzle van a encajar. Y una vez tengáis ese puzzle montado, ya seréis vosotros capaces de explotar esta tecnología al máximo. Así que vamos para allá. Bueno, es un poco mi perfil. Yo, aparte de ser miembro de Enzyme, soy profesor de blockchain en la Escuela de Negocios de Copenhague, donde estoy ahora, y he colaborado con el World Economic Forum, con Forbes, en distintas modalidades. Si tenéis alguna pregunta, luego ya os daremos las coordenadas para hacernos llegar un email, pero aquí tenéis mi email por si queréis hacer cualquier consulta después del webinar. Vamos con la introducción. El dinero digital es lo primero que tenemos que entender para acercarnos a blockchain. El dinero digital ha existido desde hace 50 años. No es otra cosa que una serie de números y de letras que dan origen a monedas digitales. Existe el dólar digital, existe el euro digital. Cuando nosotros pagamos con una tarjeta de crédito, estamos pagando con dinero digital. El dinero digital tiene un problema fundamental, y es que, como es digital, se puede gastar varias veces al mismo tiempo. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un billete de 5 euros y pago en una cafetería por un café con ese billete de 5 euros, entrego el billete y me dan el café y el cambio. Pero eso significa que, al haberme deshecho de ese billete de 5 euros, yo ya ese billete concreto no lo puedo volver a gastar. Sin embargo, con el dinero digital esto es distinto. El dinero digital, 5 euros digitales, estarían definidos por un código de números y letras. ABC, 1, euro, lo que sea. Si yo veo ese código y lo memorizo, puedo pagar con ese código en una cafetería por mi café, y al día siguiente, como el código lo he memorizado o lo tengo guardado en el ordenador, podría pagar por
un refresco en otra cafetería distinta. Eso es el problema de doble gasto. Es un problema intrínseco al dinero digital que existe desde que el dinero digital existe, es decir, hace 60 años. ¿Cómo se ha resuelto este problema históricamente? Poniendo una entidad central en el sistema que controla todos los pagos. Una entidad como puede ser un Visa, un Mastercard, un banco, una pasarela de pagos, que observa los pagos que se hacen y asegura a quien recibe ese código de números y letras, que es un euro digital o un dólar digital, que esa unidad no se ha gastado dos veces por la misma persona. Es decir, que cuando lo estás recibiendo, realmente estás recibiendo el valor asociado a esa moneda. Bien. El problema de estas entidades centrales, bancos centrales, pasarelas de pago, etcétera, es que suelen ser caras, porque tienes que mantener esa infraestructura, suelen ser lentas, porque tienen que verificar muchos pagos al mismo tiempo, y además necesitan reputación para funcionar. Si tú no te fías de que Visa va realmente a asegurarte que este dinero no ha sido gastado dos veces, o Mastercard o cualquier pasarela de pagos, no te sirve de nada esa justificación que te están dando. Hasta aquí, lo que hemos hablado es el dinero digital, que existe desde hace 50 años, y el problema que tiene el dinero digital. Problema de doble gasto. Se puede gastar dos veces, a diferencia del dinero físico. Bien, ahora nos movemos al tema de los mecanismos económicos. ¿Un mecanismo económico qué es? Es una regla que da pie a un sistema de incentivos. Un sistema de incentivos no es otra cosa que una colección de recompensas y castigos que consigue que los ciudadanos o los participantes de un sistema, actuando libremente, sin que nadie les obligue a nada, se comporten de una manera concreta. ¿Cuál es un ejemplo sencillísimo de un mecanismo económico? El famoso depósito de las botellas de cristal. Antiguamente ibas a comprar botes de leche de cristal o botes de cualquier bebida y los tomabas en tu casa y cuando devolvías lo que se llamaba el casco, te devolvían unas cuantas pesetas en aquel caso. Aquí en esta imagen vemos una versión un poquito más moderna de este casco, depósito. Tú compras una botella de plástico y cuando la devuelves al contenedor, pues te devuelven dinero. ¿Esto qué consigue? Sin que haya ninguna entidad central, ningún organismo centralizado que te obligue a ir reciclando, lo que consigue es que la mayoría de la gente vaya a reciclar. ¿Por qué? Porque les compensa, nada más. Otro posible mecanismo económico, los impuestos. El impuesto al carbono es un impuesto que grava las actividades que generan una emisión de carbono elevada. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Que las empresas, cuando tienen que tomar una decisión sobre implementar un sistema o qué tipo de emisiones van a generar, tienden a decantarse por aquellas que no generan emisiones de CO2. ¿Por qué? Porque les sale más barato. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Monedas digitales con un problema que es el problema de doble gasto. ¿Cómo se resolvía el problema de doble gasto históricamente? Con una unidad central en el medio del sistema que verificaba todos los pagos. Problemas de las entidades centralizadas, caras, lentas y que necesitan reputación. ¿Qué es lo que utilizamos en economía cuando queremos deshacernos de estas instituciones centralizadas? Un mecanismo económico, un sistema de incentivos que incentiva, que anima a los participantes del sistema a comportarse de una forma determinada. ¿Por qué? Porque les compensa. Bien, pues entendiendo esto, es cuando nos acercamos ya y podemos entender de verdad cuál es la auténtica innovación de la tecnología blockchain. En 2008, final de 2008, sale un artículo académico en una red de criptógrafos enviado por un tal Satoshi Nakamoto, una persona que todavía no se sabe muy bien quién es, en el que describe un sistema de incentivos, es decir, un mecanismo económico que elimina la necesidad de tener una entidad centralizada para poder asegurar la viabilidad de una moneda digital. Es decir, este artículo lo que describe es un sistema de recompensas que consigue que los participantes que utilizan esta moneda, que él llama Bitcoin, digo él porque es un nombre de un varón, aunque no se sepa si es un hombre o una mujer quien está detrás, esto lo que consigue es que sin la necesidad de tener una entidad centralizada que mire, compruebe todas las transacciones que se hacen con Bitcoin, todos los participantes del sistema se comporten de la forma adecuada, es decir, que no se gasten el dinero digital dos veces. Con lo cual, ¿qué es lo primero que tenemos que aprender aquí para entender realmente blockchain? Y hablo de Bitcoin porque es la primera blockchain que hemos utilizado, que se ha inventado. Es un mecanismo económico, un sistema de recompensas
que elimina la necesidad de tener una entidad centralizada que verifique todas las transacciones que se hacen. Y esa es la auténtica innovación de la blockchain. Es un mecanismo económico. Utiliza temas de criptografía, que ahora vamos a ver, pero donde realmente está la revolución es en la forma de pensar. Y esto es lo tremendo, porque en este paper, que tiene 14 páginas, se plantea una forma de pensar que es lo que ha dado pie a todas las criptodivisas y a toda la revolución blockchain que estamos viendo y que mucho más vamos a ver en la década que viene. Vamos a entender cómo funciona este mecanismo económico, cómo funciona este protocolo blockchain. Aquí, advertencia, es donde la cosa se pone un poquito más técnica. Pero si aguantáis los 2 o 3 minutos que dura esta explicación técnica, os prometo que al final todas las piezas del puzzle van a encajar y vais a ser vosotros quienes sepáis identificar las oportunidades de negocio que blockchain permite. Bueno, ya. Tenemos que revisar lo que es una función matemática de las que aprendimos todos en el instituto. Una función no es otra cosa que una relación entre X e Y, una relación entre dos variables. Esta primera función que vemos aquí a la izquierda nos dice que Y es igual a 2X más 1. ¿Esto qué significa? Que si yo en la X inserto un 1, Y será 3. 2 veces 1 es 2, más 1 igual a 3. Una relación entre X e Y. Una relación entre un input y un output. Esta es una situación distinta, es decir, una relación distinta, 2x menos 1, pero tiene las mismas características. Yo tengo un input y soy capaz de sacar un output. Lo interesante de estas funciones es que funcionan en las dos direcciones. Es decir, si yo doy el X, puedo sacar el Y, pero si a mí me dan el Y, puedo sacar el X. Es decir, si a mí me dicen cuál es Y, yo puedo sacar la X. Es decir, una función matemática tiene un input y un output, una entrada y una salida, y es reversible. Si doy la X, puedo sacar la Y, si doy la Y, puedo sacar la X. Existen, aparte de las funciones matemáticas, unas funciones que se llaman funciones de hash o funciones criptográficas. Tienen un funcionamiento muy similar al funcionamiento de la función sencilla que hemos visto antes. Tienen un input y tienen un output. Tienen una entrada y tienen un resultado de salida. ¿Qué es lo que podemos meter en una función hash? En vez de meter números, podemos meter combinaciones de bits, es decir, podemos meter contenido digital. Podemos meter una foto digital, podemos meter texto, podemos escanear una revista, una portada de una revista y pasarla por esa función, porque el resultado de escanearla son bits. Es decir, cualquier elemento digital lo podemos utilizar como input en una función de hash. Es decir, que yo puedo utilizar este texto en Inside Advising Group y pasarlo por una función de hash. El output, el resultado de esta función, es una etiqueta. Es una etiqueta que siempre tiene la misma longitud y que está compuesta de números y letras. Esto sería el resultado. Esto sería la X, en Inside Advising Group sería la X, y este código de letras, 6AD2Y, sería la 6A25 sería la Y, lo que sale de esta función. En esta función tiene algunas características. Obviamente, si tú pasas 2 veces el mismo input por la función, pasas Inside Advising Group, sale esta etiqueta. Si después pasas Inside Advising Group otra vez por la misma función, te sale otra vez la misma etiqueta. Ahora es donde la cosa se pone más interesante. Si tú cambias un solo bit, la unidad más pequeña de input que puedas meter, un solo bit, un solo 0, un solo 1, en esa combinación de bits que estás metiendo en la función, como sería este caso si aquí hubiera un punto o un espacio, el contenido es completamente distinto. Es decir, yo altero un solo bit del input, me sale un contenido completamente distinto. Y donde la cosa se pone realmente interesante es que esta función, a diferencia de las funciones matemáticas que hemos visto antes, no es reversible. ¿Esto qué significa? Esto significa que si yo te doy el output, yo te doy la Y, no eres capaz de sacar la X que lo genera. Esto es distinto que lo que veíamos aquí. Si yo te doy la X, tú puedes sacar la Y. Si yo te doy la Y, tú puedes sacar la X. Sin embargo, en estas funciones de hash, si yo te doy la X en Inside Advising Group, sin espacio al final, tú puedes sacar el contenido, simplemente lo pasas por la función y ves lo que sale. Pero si yo te doy el output, si yo te doy lo que sale, esta función no la puedes revertir, no puedes hacer la inversa, no puedes anticipar cuál es el X, el input que va a generar esa función. Y esto es fundamental para entender cómo el mecanismo de Bitcoin, ese sistema de incentivos que induce el comportamiento bueno de los participantes de Bitcoin,
va a funcionar. Y eso es lo que vamos a ver hasta ahora. Venga, vamos allá. ¿Qué es una blockchain? Una blockchain es una colección de archivos. Una colección de archivos que contienen transacciones que se han generado en este sistema. Vamos a imaginar que nosotros olvidamos blockchain por un momento, olvidamos Bitcoin, y entre todos los asistentes que estamos aquí, que veo que tenemos 59, decidimos montar nuestra propia moneda digital. Vamos a montar el Ensign Coin. ¿Bien? Este eCoin, por Ensign Coin, nos lo vamos a repartir de la siguiente manera. Cada uno de nosotros va a recibir 10 unidades de esta moneda. Cada uno tiene 10 unidades. Bien. Ahora empezamos a realizar transacciones. Yo pago, por ejemplo, uno de mis eCoins, de mis Ensign Coins, se lo voy a pagar a Inma, que sé que está escuchando por aquí. Bien. Lo que nosotros podemos hacer como usuarios de este sistema, si fuéramos los mineros, y ahora voy a explicar el concepto de minero, es apuntar en una hoja de papel, una hoja de papel blanco, esa transacción. José envía el jueves 7 de mayo a las 4:16 de la tarde un eCoin a Inma. Al registrar esa transacción, sabemos que a mí ya solo me quedan 9 eCoins y que ahora Inma tiene 11 eCoins. Es decir, que si yo quisiera mañana hacer una transacción en la que pago 10 eCoins, mirando este archivo que cada uno de nosotros tiene, mirando esta hoja en blanco en la que cada uno de nosotros hemos apuntado esa transacción, sabríamos que yo no puedo hacer esa transacción, porque a mí solamente me quedan 9 eCoins y no los 10 que necesito para realizar esa transacción. Esto es lo que hacen los mineros. Los mineros de Bitcoin, los mineros de la blockchain, lo que hacen es escribir, anotar las transacciones que van realizando los usuarios de Bitcoin. Los escriben en un bloque, que sería el equivalente a nuestra hoja de papel en blanco. Un bloque es simplemente un archivo digital. Estos bloques contienen además otro tipo de información. Contienen la hora que es, el timestamp, y contienen una referencia al bloque anterior. Esto se ve en la siguiente diapositiva. Como este bloque es una colección de bits, es un input digital, lo podemos pasar por una función hash. Cojo este input, X, lo paso por la función, me sale un output, que es esa etiqueta. Volvemos a esta diapositiva de aquí. Esto sería un input, esto sería un bloque, y me sale una etiqueta si yo paso ese input por la función de hash. Bien, cada bloque contiene el resultado del hash del bloque anterior. Es decir, yo podría coger mi hoja de papel, si fuera digital la podría pasar por una función de hash y me saldría esa etiqueta. Bueno, pues esa etiqueta la vais a escribir, la vamos a escribir cada uno de nosotros en la siguiente hoja de papel que utilicemos para escribir las nuevas transacciones que se van a ir creando. Bien, ¿por qué haríamos nosotros esto? ¿Por qué nos gastaríamos tiempo, interés y esfuerzo en gente distribuida por la red, por el mundo como nosotros, ir anotando las transacciones que va haciendo otra gente con Bitcoin? Vamos escribiendo en un papel, algo que nos cuesta esfuerzo y trabajo. Bueno, lo hacemos porque tenemos una recompensa económica si lo hacemos. Recordad que nosotros ahora mismo somos los mineros de Bitcoin. ¿Cuál es la recompensa económica? Cada bloque, cada página en blanco que nosotros escribimos, que tiene un espacio limitado y por lo tanto tenemos que ir escribiendo muchas una detrás de otra, nos permite escribir una transacción especial. Esa transacción especial genera nuevos bitcoins, es decir, genera nuevas unidades de la moneda digital, de la forma en la que todos nosotros hemos aceptado. Al principio eran 50. Cada bloque, cada página en blanco que un minero escribía, tenía espacio para escribir una nueva transacción que generaba de la nada 50 nuevos bitcoins. Eso es como si yo dijera, ahora, en estas hojas de papel que nosotros estamos escribiendo, cada uno de nosotros va a crear 50 nuevos Ensign Coins y se los va a asignar a sí mismo en su hoja de papel. Entonces, ¿cuál sería nuestra labor aquí como mineros? Observar las transacciones que hacemos unos con otros, escribir aquellas que sean correctas y que nos quepan en el papel, porque a lo mejor no nos caben todas, nosotros simplemente escribimos aquellas que tenemos de espacio en el papel, que en el tema del bloque serían aquellas que llegan a 1 megabyte, pero este es un detalle sin mucha importancia, y además escribimos una transacción que es los nuevos 50 eCoins que estamos creando van para mí. Yo pondría José Parra es el receptor de estos. Inma, pondría Inma Salmerón es la receptora de estos bitcoins. Y cualquiera de vosotros escribiría esa transacción en
su propia hoja de papel. ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos haciendo que nuestros bloques, aunque sean muy parecidos, porque todos contienen las transacciones que han sucedido, todos contienen el hash del bloque anterior, todos contienen la hora a la que lo hemos escrito, son distintos al menos en un elemento, que es el receptor de esos nuevos bitcoins que se están creando. Yo me asigno los bitcoins a mí mismo y más asigna los bitcoins a sí misma. No me los va a asignar a mí ni yo se los voy a asignar a ella. Bien. Ahora, si todos nosotros hemos escrito una hoja de papel blanca y contiene transacciones correctas y que tiene el hash del bloque anterior, es decir, cumple los requisitos necesarios para que este bloque sea un bloque válido, ¿cómo decidimos cuál de los bloques es el que aceptamos? ¿Cómo decidimos quién de todos nosotros va a ser el legítimo receptor de esos nuevos e-coins, de esos nuevos bitcoins que estamos creando? Bueno, pues con una regla, que es la que induce el mecanismo económico. La regla es que el bloque, aparte de cumplir los requisitos que ya hemos dicho, solo contienen las transacciones correctas y el hash del bloque anterior, una vez que lo pasamos por la función hash, que es esa etiqueta, tiene que ser menor que un objetivo determinado que llamamos target. Vamos a repasar esto. Cuando yo cojo este bloque, un bloque cualquiera, y lo paso por una función de hash, me llega esa etiqueta, genero esa etiqueta. Esa etiqueta se puede traducir básicamente a un número entre el 0 y un número muy elevado. Y nosotros vamos a decir, requisito para que aceptemos el bloque como válido es que las transacciones que contiene sean correctas y que además, una vez que ese bloque es pasado por un hash, el hash que sale sea menor que el target. El target es un objetivo que tenemos todos en común y que todos conocemos. Si os interesa saber cómo se calcula ese target y nos queda tiempo en la ronda final, yo con muchísimo gusto lo explico. Pero basta con saber ahora mismo que es un objetivo que todos conocemos. Vamos a poner algo tan sencillo como el 150. Nosotros cogemos nuestras páginas en blanco, escribimos las transacciones, escribimos esta transacción especial que genera los nuevos 50 Insane Coins y la pasamos por un hash. Y el hash que sale es un número. A mí me sale el 320. Como es mayor que 150, que es el target, que es el objetivo, mi bloque no vale. A Inma le sale el 126. Como el 126 es mayor que 100... no sé cuál es la referencia. Pero bueno, si le sale un número que es mayor que la referencia, ese bloque tampoco sale. Bien, cuando todos nosotros hemos hecho este ejercicio y no ha salido ninguno de los bloques con un hash inferior al objetivo, tenemos que empezar a cambiar partes pequeñas del bloque, pequeños bits del bloque que no alteran si el bloque es correcto o no, para generar un nuevo hash. ¿Esto qué significa? Que yo, una vez que he escrito las transacciones en el bloque y tengo el hash del bloque anterior, etcétera, voy a ir cambiando un número que en inglés se llama el nonce, que no es otra cosa que un 1, un 2, un 3 o un 4. Entonces, ¿yo qué hago? Escribo el bloque, la hoja de papel en blanco, todas las transacciones, y en el nonce, en el sitio ese, pongo un 1. Lo paso por un hash. Me sale demasiado alto, mi bloque no vale. Cambio el 1 por un 2, vuelvo a probar. Me sale demasiado alto, no vale. Luego un 3, luego un 4, luego un 5. Y así muchísimas veces hasta que, por pura suerte, uno de esos nonces me da un bloque que pasado por el hash es menor que el target. Cuando yo tengo eso, mi bloque es válido. Entonces yo puedo coger el bloque, mostrároslo a todos vosotros junto con el nonce, vosotros lo podéis pasar por esa función de hash y corroborar que efectivamente lo que sale está por debajo del objetivo. Y entonces todos nosotros aceptaremos ese como el siguiente bloque value de la cadena. Haciendo eso, lo que estamos aceptando es que los 50 nuevos bitcoins, los 50 nuevos e-coins que yo he escrito en mi hoja de papel en blanco, se convierten en una transacción verificada y, por lo tanto, existen en mi cuenta. De manera que todo ese esfuerzo que yo he creado, que yo he realizado, escribiendo transacciones, probando el 11.1, el 2, el 3, el 4, etcétera, que si soy un minero me cuestan muchísima electricidad, se ve compensado porque los nuevos 50 bitcoins pasan a ser míos. Y como un bitcoin vale dinero, tengo una compensación. ¿Vale? Esto es la blockchain. Esto es el protocolo blockchain. ¿Y por qué es tan útil? Volvamos al principio, volvamos al problema del doble gasto. ¿Cómo podría yo aquí meter doble gasto? La única forma que tengo de gastarme el dinero dos veces es si yo en un bloque concreto, vamos a decir en este bloque, que es el bloque 8 de aquí, espero que estéis viendo la flechita, el bloque 8 que está aquí en el centro de la pantalla,
Yo ahí tengo que hacer una transacción. Hago una transacción y me gasto 100 bitcoins. Bueno, para yo poder gastarme ese dinero 2 veces, tengo que tener la certeza de que el bloque inmediatamente siguiente a aquel en el que yo he hecho esa transacción, lo voy a ganar. Es decir, voy a ser yo quien lo gane. Porque si soy yo quien lo gana, en las transacciones que yo he ido recopilando de toda la gente que hace transacciones, puedo meter una transacción falsa que me revierte ese Bitcoin de vuelta para mí. Es decir, yo en el bloque 8 me gasto 100 Bitcoins y me compro un coche. Me dan el coche y yo me despido de los 100 Bitcoins. Bien, si yo gano el siguiente bloque, como yo soy quien escribe las transacciones, yo lo que puedo hacer es escribir una transacción nueva que dice, los 100 Bitcoins que yo pagué al concesionario vuelven a mí. Entonces, si yo gano ese bloque, esa transacción fraudulenta que yo he escrito, como la he escrito yo, pasa a ser válida. Entonces, vosotros me podríais decir, claro, pero los otros mineros van a mirar si esa transacción es correcta o no, lo pueden comprobar y te van a rechazar el bloque porque están viendo que estás haciendo trampa. Sí, el problema está, o lo bonito es, que los mineros no controlan más allá de 4, 5, 6 bloques para atrás. Entonces, para que yo pueda hacer un doble gasto de la moneda digital, no solamente tengo que ganar el bloque inmediatamente siguiente a aquel en el que he realizado la transacción, sino tengo que ganar de golpe y sin error 5 o 6 bloques. De manera que cuando yo el séptimo bloque no lo gane, el minero o la minera que gane ese séptimo bloque solamente verifique las transacciones del penúltimo, antepenúltimo, antepenúltimo, y cuando llegue al sexto se canse y no mire en el 7, en el bloque 7, y se dé cuenta de que yo he hecho trampa. Entonces, ¿por qué funciona este mecanismo? Porque para yo asegurarme la probabilidad de ganar el siguiente bloque, me tengo que gastar muchísima electricidad, que es lo que yo gasto para generar estos nonces, para generar estos hashes. Entonces, la transacción que yo tengo que hacer, que yo quiero querer revertir, tiene que ser tan infinitamente grande que me compense los costes de toda esa transacción. Con este ejemplo se ilustra un poquito más fácil y ya con esto pasamos a las aplicaciones blockchain en el mundo empresarial. Vamos a suponer que esto son todas las posibilidades de bits que yo puedo pasar por esa función de hash. Vamos a suponer que la zona azul son esas combinaciones de bits que tienen la forma de un bloque. Es decir, tienen las transacciones que han generado los auténticos usuarios, etcétera, etcétera. Y yo lo que hago es coger una combinación de estas posible, pasarla por la función de hash y vamos a suponer que este área, un poquito más pequeña, son todos los hashes que yo voy a recibir, todas esas etiquetas que yo voy a recibir. Y vamos a suponer más aún que solamente esta zona verde son aquellos que están por debajo del target, aquellos que están por debajo del objetivo, es decir, aquellos que me van a resultar en un bloque válido. Bueno, yo lo primero que hago es probar un nonce, que es como sacar bolas de una urna. Cada nonce es como una bola que está en una urna. Hay bolas que dan premio y hay bolas que no dan premio. Las bolas azules, en este caso, no dan premio. Las bolas verdes dan premio. Es decir, si yo escribo un nonce malo, estoy sacando una bola azul. No tengo premio. Si escribo un nonce bueno, que hace que, junto con el bloque, una vez pasado por el hash, sea menor que el objetivo, tengo premio. Entonces, hago la primera. Pongo en el bloque, escribo un nonce igual a 1. Es como una bola azul, porque no me da un hash que esté en la zona verde, no me da un hash que esté por debajo del target. ¿Qué hago? Pruebo un 2. Cada uno de estos movimientos me cuesta electricidad y la probabilidad de ganar es muy baja, con lo cual yo tengo que generar muchísimos de estos intentos. Me cuesta muchísima electricidad, con lo cual los costes de intentar hacer trampa superan el beneficio esperado que yo voy a tener después de hacer trampa. Pero yo tengo que ir haciendo esto hasta que al final saco una bola verde. Tengo el premio. Pero la bola verde que yo la saqué es tan bajísima la probabilidad que para yo asegurarme una probabilidad suficiente como para que me compense hacer trampa, tengo que gastarme un candineral en electricidad que no lo compensa ninguna transacción en Bitcoin. Y esto es, si habéis sido capaces de entender esto, que yo creo que seguro que todos habéis sido, entendéis blockchain mejor que el 97 o el 99% de los que se hacen llamar expertos en blockchain. Ahora mismo entendéis de verdad cuál es la innovación detrás de una blockchain. Entonces, todo esto, esta estadística, todas estas bolas, estos hashes y tal, ¿para qué sirve? Bueno, pensad que lo que se hace con un protocolo como este, que es un protocolo de trabajo, un proof of work, es generar dinero de forma descentralizada y distribuirlo
sin la necesidad de una entidad central que lo verifique todo de forma segura. Y cuando entendimos esto, cuando desde el mundo de la empresa entendimos esto, dijimos, ¿no podríamos, en vez de generar y distribuir dinero de forma distribuida y de una forma veraz, generar y distribuir información de una forma distribuida y veraz, sin la necesidad de una entidad central que lo controle todo? Y es ahí donde toda la tecnología blockchain empieza a ponerse al servicio de la empresa. ¿Por qué? Porque yo en una blockchain, en vez de guardar transacciones que tengan que ver con Bitcoin, puedo guardar código informático. Puedo guardar lo que se llama un smart contract. Un smart contract es un programa, nada más que un programa digital, código digital, que está guardado en un bloque. Entonces, vosotros, si fuerais mineros, en esa hoja de papel en blanco, en vez de escribir transacciones, lo que vais a escribir es código informático. Y vais a distribuir ese código informático. Y entonces vais a aseguraros que cuando se den determinadas condiciones que están escritas dentro de ese código informático, la consecuencia de ejecutar ese código informático suceda. Por ejemplo, una aseguradora. Una aseguradora cierra una póliza que dice que cuando hay demasiada lluvia o demasiada poca lluvia, el receptor de esa póliza recibe una compensación. Bueno, nosotros podemos escribir un contrato que diga, cuando nosotros recibamos información de la Agencia Estatal de Meteorología diciendo que en tal zona ha llovido tanto o ha dejado de llover tanto, automáticamente vamos a pasar este dinero a esta cuenta. De esta forma estaríais por medio de una blockchain que no necesita que nadie verifique nada, cogiendo información y ejecutando operaciones de la empresa, que sería la aseguradora, de una forma muchísimo más barata que si tuviera que haber un empleado de la aseguradora verificando los datos, el propio cliente de la aseguradora enviando la queja o la documentación para asegurar que tiene que hacer que se escape de la póliza, etcétera, etcétera. Bien, aparte de esto, no solamente se puede guardar código digital en esa blockchain, sino que se pueden guardar transacciones de cualquier tipo. A mí me llega de mi SAP una información concreta, la guardo en la blockchain y me aseguro que es correcta. Y de esta forma podemos hacer que entidades que no se fían, competidores, un regulador, etcétera, puedan siempre mirar la información que está guardada en esa blockchain y asegurarse de que es veraz. Por eso, o por esto que acabo de explicar, es por lo que la blockchain se pone al servicio de la empresa. Y concretamente, ¿qué se puede hacer con una blockchain que no se pudiera hacer antes? Bueno, pues como ya he dicho, asegurar la trazabilidad de la información de una forma creíble, igual que en Bitcoin aseguras la trazabilidad del dinero, en una blockchain cualquiera aseguras la trazabilidad de cualquier información que introduzcas en esa blockchain. Puedes compartir información de forma privada, porque esa información puede estar haseada. Puedes coordinar a varios intermediarios de forma eficiente. Pensar que esos mineros que escribían, en nuestro ejemplo, las transacciones en ese papel en blanco, no se conocen, no tienen que estar coordinados ni hablar por teléfono. Ellos cada uno van haciendo su tarea de la forma más eficiente posible porque van a ganar un dinero o esperan ganar un dinero. Y, sin embargo, por medio de este mecanismo económico, que recordar es la auténtica innovación de una blockchain, se coordinan y es donde se genera todo el valor creado, el valor añadido. Pensar que Bitcoin, que tiene ahora mismo un valor de negocio brutal, está sostenido por gente que no habla entre ellos. Un sistema completamente descentralizado y, sin embargo, tremendamente valioso. Se pueden asociar pagos a determinados movimientos, como el ejemplo que hemos puesto antes con la aseguradora. Se puede guardar información de forma privada pero distribuida, es decir, da muchas empresas. Pequeño apunte o pequeño comentario. Para que una empresa se pueda beneficiar de todo esto, no hace falta que la empresa monte su propio protocolo. Ya existen otras empresas que montan protocolos blockchain, similar al que ya hemos visto, y los ponen a disposición de las empresas para que sean las empresas mismas las que decidan, ya en un lenguaje empresarial, en un lenguaje humano, qué condiciones quieren asociar a una blockchain, qué pagos quieren asociar, cuál es la información que quieren verificar, etcétera, etcétera. Es decir, una empresa para entrar en blockchain no tiene ni que mucho menos montar toda esta infraestructura. Basta con definir cuál es el reto que se quiere solventar, cuál es el problema que está generando gastos, que tiene una cierta ineficiencia, aquellos sitios en los que hay que asegurar una cierta reputación de una serie de movimientos y transmitir eso en términos de requerimientos técnicos para luego montar la estructura en blockchain. Pero ya hay empresas que aseguran todos estos protocolos por detrás para que las empresas puedan dedicarse a su negocio y en su lenguaje. Es decir, tengo este problema y necesito resolverlo.
Y ahí es donde, bueno, por ejemplo, Ensign ayuda entendiendo cuál es el problema, entendiendo cuál es el reto, ideando la solución, entendiendo la tecnología de verdad, sabiendo qué es realmente lo que se puede hacer y proveyendo al final de una solución empresarial que lo que hace al final es reducir gastos y mejorar las operaciones. Es decir, esta clase, de alguna forma, que yo estoy dando, lo que pretende es explicar y transmitir qué es la tecnología, pero ya hay empresas como Ensign que digieren esta información por vosotros para luego poder centrarnos en el negocio, en el business de lo que se trata. Y finalmente, aplicaciones que tiene el blockchain dentro de la empresa, aplicaciones concretas. Pues, verificar información. Tienes una información que te llega de un sistema que guardas algún tema de operaciones, bueno, pues tú puedes verificar quién ha hecho esa transacción. Entonces, como la información está distribuida, si un gestor que tiene acceso a ese sistema centralizado hiciera un cambio, ese cambio en quién ha hecho la transacción estaría en conflicto con todos los demás bloques, voy a decir, estaría en conflicto con todos los demás hojas de papel, con lo cual se vería rápidamente quién ha hecho ese cambio que es fraudulento. Por eso se puede verificar la información. No tengáis precaución porque la información que está guardada se puede guardar en formato hash. Recordad, como un hash no se puede invertir, tú guardas un hash que sale de movimiento diciendo el empleado A ha realizado esta transacción y en este día, a esta hora, y lo que se guarda en la blockchain es un hash. Tú ves el hash y como no lo puedes invertir, no sabes nada, no tienes ninguna información de qué es lo que sale. Sin embargo, si tú tienes la información, puedes demostrar que esa información es la que da el hash y esa información la guardas y sigue guardando dentro de la empresa de forma segura, encriptada y sin que nadie pueda tener acceso. Es decir, que se puede perfectamente equilibrar la balanza entre la privacidad y los requerimientos de seguridad con el uso adecuado de blockchain para el propósito que se tenga. Esto permite proveer de confianza clientes, entidades reguladoras, etcétera, asegurando trazabilidad de productos, de datos. Esto, lo que estamos viendo es el futuro muy inmediato de lo que va a generar auténtico valor empresarial en base a la innovación. Smart contracts para gestionar las operaciones, para condicionar pagos, para reducir costes a la hora de ejecutar la información, de verificar la información. Ahorrar costes es lo que acabo de decir. Generar nuevos modelos de negocio. Esto de generar nuevos modelos de negocio es, en mi opinión, la parte que obviamente más valor genera, pero también es la más complicada porque requiere que se entienda de verdad qué es esta tecnología. Porque requiere que se entienda de verdad que la tecnología blockchain lo que es un mecanismo económico para coordinar a competidores que pueden tener objetivos completamente desalineados para que consigan un objetivo superior del que todos se benefician. Entonces, hay que entender muy bien esta tecnología, que es lo que estoy intentando, espero consiguiendo transmitir en este webinar, para poder identificar realmente esos nuevos modelos de negocio. Reducir costes con blockchain es fácil. Generar nuevos modelos de negocio es fácil, pero requiere salir del marco mental en el que solemos estar confinados, nunca mejor dicho, en esta época. Y por eso es al que es más difícil llegar. Espero que con este conocimiento que estamos generando aquí de forma colectiva, seáis capaces de hacer ese clic, hacer ese cambio y ver dónde están los nuevos flujos de cash para la empresa. Y por último, y esto también es interesantísimo, potenciar el uso de digital twins, que son réplicas digitales de la empresa que por medio de sensores o por medio de la integración con sistemas van recopilando datos sobre todo lo que va sucediendo en la empresa y combinando con inteligencia artificial son capaces de identificar todas las áreas de mejora dentro de la empresa o nuevas demandas que puedan tener clientes y cómo eso se traduce en temas de nuevos productos. Es decir, que una vez habéis entendido blockchain, lo que realmente es, y sois capaces de recopilar suficientes datos para generar esta nueva interacción, lo que se puede hacer es meter una capa de inteligencia artificial que es lo que ya riza el rizo y nos permite generar auténtico volumen de negocio de una forma que era imposible antes de la introducción de blockchain y antes de la introducción de la inteligencia artificial. Y básicamente esto sería 10 años de estudio combinados en 38 minutos, me dice el reloj. Yo creo que no ha estado del todo mal.
Tenemos tiempo para preguntas, tenemos el chat abierto, sería un placer recibir preguntas directamente. Si no, yo sé que Inma tiene algunas preguntas. También Sí. tengo algo que me está llegando aquí por WhatsApp. Sí, mira, José, si quieres, tómate un par de segundos para descansar. Déjame revisar las preguntas que nos han llegado. Son unas cuantas. Nos quedan algunos minutos antes de la finalización del webinar. Así que si quieres, yo te voy planteando preguntas y tú las vas Adelante. respondiendo. Genial. La primera que nos ha llegado es, ¿cuál es la relación entre blockchain y Big Data? Vale, perfecta. Muy buena pregunta, que no es la primera vez que sucede. Blockchain que hemos visto es un protocolo para coordinar objetivos. Para coordinar objetivos de gente con con incluso distintas inquietudes o distintos propósitos. Lo que el Big Data, que al final no es otra cosa que el análisis de datos masivos para generar inteligencia, puede hacer con blockchain es pasar esas capas de análisis de datos sobre nuevos datos que se generan, sobre nuevas interacciones que se generan gracias a blockchain. Es decir, o por resolver la pregunta de una forma un poco más directa. Blockchain y Big Data son independientes. Big Data es análisis de datos para generar información y tomar mejores decisiones empresariales. Blockchain es un mecanismo de coordinación, un sistema de incentivos. Pero, como ese sistema de incentivos nos permite generar nuevas relaciones entre distintos interlocutores y eso genera datos, blockchain potencia el análisis de datos proveyendo de nuevos datos y nuevas relaciones. Esa sería una respuesta directa a la pregunta. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cuánta inversión se necesita para poder beneficiarse de esta tecnología? Esto depende mucho de la envergadura del proyecto. Lo que nosotros recomendamos o hacemos con nuestros clientes blockchain es empezar con una prueba de concepto sencilla en la que nos centramos sobre todo en la resolución estratégica del problema. Es decir, proveemos de una solución sencilla a un problema muy concreto con la infraestructura mínima a nivel tecnológico para mantener los costes dentro de un margen muy bajo y que el ROI, al final, el retorno de la inversión, sea positivo para la empresa. Que luego a partir de ahí se puede crecer y se pueden ir añadiendo nuevas capas para generar más inversión, para generar más volumen de negocio, sin duda. Al final, cuando una empresa tipo bancos o un consorcio de bancos genera una blockchain, pues están haciendo una inversión grande. Pero sorprenderíais la cantidad de startups que con recursos muy limitados están ya utilizando blockchains para resolver alguno de sus problemas. Así que, ¿cuál es la inversión? Depende del proyecto, pero no tengáis precaución porque se puede adaptar las condiciones de esa blockchain para asegurar al final el retorno de la inversión. De acuerdo. La siguiente pregunta es, ¿por qué los cibercriminales trabajan con blockchain? Vale, aquí dos cosas. Blockchain es totalmente distinto que criptomonedas. Los cibercriminales trabajan con criptomonedas que utilizan blockchain, pero tú puedes en tu empresa montar una blockchain interna o utilizar una blockchain que ya exista y meter operaciones que ni siquiera requieren de una criptomoneda. Las criptomonedas las han utilizado y las utilizan muchos criminales o hackers porque van por fuera del sistema financiero. Entonces no requieren una verificación de la identidad para utilizarlas. Y esto les permite hacer pagos que no se puedan trazar y no les enlacen con su actividad ilegal. Pero es importante separar criptomoneda de blockchain. Vale, la siguiente pregunta. Nos van entrando varias preguntas ahora. La siguiente. ¿Qué filtro? ¿Ves a futuro un gran blockchain público o varios más pequeños privados? Es una buenísima pregunta que no puedo responder porque no sé qué es lo que va a suceder. Yo puedo imaginar que los estados provean de infraestructura blockchain para todos los temas de información pública. Sería mucho más eficiente hacer la declaración de la renta por medio de una blockchain que pudiera verificar, que yo pudiera demostrar determinados movimientos. Entonces, los estados en algún momento van a tener que utilizar esta tecnología. Por otro lado, lo que se está viendo es la emergencia de muchas blockchains pequeñas que las empresas están adaptando dentro de sus propios entornos. La parte buena de mi respuesta, porque la respuesta que te da es negativa, que al final es no lo sé. La parte buena es que se está trabajando muchísimo y se lleva trabajando desde hace años en el tema de la interoperabilidad de las blockchains. Es decir, que si yo en mi empresa monto una pequeña blockchain y un gran banco o un estado monta otra blockchain grande,
existen capas que permiten la comunicación entre todas estas blockchains. De manera que cuando se hace una inversión en blockchain, incluso si dentro de unos años se decanta un estándar por otro lado, siempre se va a permitir, o se está estudiando mucho, cómo permitir el volcado de esas blockchains más pequeñas en blockchains más grandes para preservar la inversión que se puede ir haciendo. Hasta aquí es donde yo sé. De acuerdo. La siguiente pregunta incluye una felicitación. Comenta que muchas gracias por el webinar, muy claro y conciso. Y esta persona hace la siguiente pregunta. ¿La computación cuántica puede poner en peligro la seguridad de blockchain al aumentar la capacidad de computación? Indudablemente sí, especialmente en los protocolos de trabajo como el Proof of Work que hemos visto. De todas formas, ya existen líneas de investigación bastante avanzadas que adaptan el protocolo blockchain para acomodarse a la realidad cuántica. Es decir, que cuando lleguen a un ordenador cuántico, le resulte demasiado caro realizar todo ese proceso de hashing para poder revertir las transacciones. En este sentido, es interesante apuntar que la tecnología que es más eficaz a la hora de generar estos hashes son las tarjetas gráficas. Y la computación cuántica, y yo no soy ni de lejos un experto en esta tecnología, la computación cuántica, por lo que yo tengo entendido, no es tan eficaz a la hora de generar estos hashes. Es eficaz para unos temas probabilísticos que no serían de tanta ventaja comparadas con las tarjetas gráficas. O sea que aunque sí pueden poner en alto riesgo la tecnología blockchain, todavía no está claro que esto pueda suceder. Hay líneas de investigación. Si nos queréis pasar un mail identificándoos más tarde, yo os puedo mandar algunos artículos que detallan esto bastante bien. De acuerdo. La siguiente pregunta solicita una clarificación sobre algo de lo que has comentado anteriormente. Comenta, no entiendo lo que has dicho del aumento de la veracidad. Por ejemplo, si inserto un balance contable en un blockchain, ¿qué ventajas hay en la relación a un depósito en un registro mercantil? Vale, buena pregunta. Seguramente que es más barato y que lo puedes compartir de forma más directa con otro tipo de interlocutor o con cualquier interlocutor, en vez de referirlo al registro mercantil. Además, también puede ofrecer ventajas a la hora de hacer los pasos previos que dan paso a ese balance. Es decir, cuando yo presento un balance en el registro mercantil, lo que estoy presentando es el balance mismo. Pero si yo esto lo pudiera hacer por medio de una blockchain, puedo ir demostrando y trazando todos los movimientos contables que han dado paso a ese balance, sin desvelar todos los movimientos, es decir, solamente mostrando la estructura de hashes. Pero si un tribunal o cualquier entidad me requiriera probar que ese balance emerge realmente de unas transacciones determinadas, yo puedo desvelar la transacción y ellos, pasándola por un hash, pueden ver que realmente yo no he trucado ese balance. Espero que esto clarifique un poco la idea. Si no, pues te animo a preguntar otra vez. Vale, seguimos con más preguntas, van entrando más. Comentaros que si tenéis que desconectaros, el webinar será grabado y os lo enviaremos más tarde, pero esperamos que estéis con nosotros porque resolver preguntas es una de las partes más interesantes de estos webinars. La siguiente es, como has comentado del blockchain en Bitcoin, se consume mucha energía. Si mi empresa de la red convencional la paso a red blockchain, ¿aumentaría el consumo de energía? No, por dos motivos. El primero, porque lo más probable es que utilizaras una blockchain que ya existe, que hay un proveedor, una serie de mineros, que son los que van a gastarse la electricidad por ti. A esos mineros se les compensa pagando fees, pequeñas fracciones en base a la transacción para compensarles por su trabajo, aparte de lo que ya se llevan por hacer la minería. De todas formas, esto que hemos visto aquí es un protocolo, es solo uno de los protocolos blockchains, el original, que se llama Proof of Work, prueba de trabajo. Existen otros más adaptados al mundo de la empresa que eliminan la necesidad de gastar toda esa electricidad para proveer de la misma información. Si os interesa, por favor, identificaros, mandaros un mail a Inma o a mí y con gusto os mando más referencias para que tengáis otro tipo de protocolos. Pero respondiendo a la pregunta de forma más directa, no. La capa de aplicación está totalmente desconectada en costes de la capa de mantenimiento de la blockchain. Los mineros sacan su beneficio de esas nuevas criptomonedas que ellos van minando, pero no de la estructura que tú vayas a meter dentro de tu empresa.
De acuerdo. La siguiente pregunta. ¿Cuál sería en general el beneficio económico de los actores de un escenario empresarial? Puedes poner un ejemplo. Comenta, queda muy claro en Bitcoin, pero cuesta un poco más de ver en el entorno empresa. Pongo un ejemplo de un proyecto que hemos desarrollado, que lideré yo hace 3 años en Dinamarca precisamente, con un consorcio de bancos. Quería reducir los costes del proceso que se llama KYC, Know Your Customer. Es un proceso por el cual un banco, antes de abrir una cuenta a cualquier cliente, lo tiene que identificar para asegurar que todas las actividades o todas las transacciones o el dinero que va a llegar desde ese cliente es legítimo, no viene de ninguna fuente extraña. Entonces, ese proceso para las empresas internacionales es muy caro, hay que verificar muchísimos documentos, etcétera, y no aporta ningún valor de negocio al banco en sí. Entonces, como está muy regulado, si un cliente abre una cuenta en 3 bancos distintos, el proceso que cada uno de esos bancos tiene que hacer es exactamente el mismo para ese cliente. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que respondería a esta pregunta? Un sistema que nosotros montamos mediante el cual el primer banco que tiene una relación con este cliente realiza todo el proceso y guarda los hashes de toda la documentación que se genera en una blockchain. Bien, cuando el cliente, es importante, el cliente va a un segundo banco para abrir una cuenta y tiene que volver a realizar el banco todo ese mismo proceso, el cliente puede dar acceso a esos documentos que generó el banco inicial para que el banco número 2 pueda verificar otra vez con esa estructura de hashes que esos documentos son realmente los documentos que ha generado el banco y no los documentos que el cliente haya podido hackear. De esta forma, el segundo banco no tiene que realizar todo el mismo proceso 2 veces. Aparte de eso, el banco 2 compensará de forma proporcional al banco 1 por los costes que el banco 1 ha tenido. Resultado, que el proceso solo se realiza una vez, con lo cual se ahorra tiempo para el segundo banco y todos los siguientes, se ahorra tiempo para el cliente y los costes los comparten el banco 1 y el banco 2. Para que os hagáis una idea, el promedio de bancos con el que una empresa internacional tiene cuentas es 11, con lo cual estaríamos con este sistema de promedio reduciendo los costes de todo este proceso, que es una barbaridad, dividiéndolos por 11. Y además, luego hay una capa de seguridad, de verificación, de reputación del cliente, etcétera, que añade más credibilidad y más veracidad a ese proceso del banco. Sería un ejemplo. Quedan 2 preguntas, sé que nos hemos pasado el tiempo, pero creo que son interesantes. De acuerdo. La siguiente es, ¿puedes comentar un poco sobre la tokenización de activos? Es una rama interesante de blockchain. Esta pregunta la ha hecho la misma persona que ha hecho la anterior. Perfecto, es una rama indudablemente muy interesante. Yo he trabajado mucho el tema de tokenización de activos porque antes de estar aquí en Dinamarca estaba en Zúrich, que está muy cerca de lo que llaman el Crypto Valley, y en los últimos 3 años toda la difusión ha estado centrada en el tema de tokenización. Es fantástico porque en el momento en el que tú puedes coger un activo digital o físico, referenciarlo y esa referencia, que la puedes pasar por un hash o no, eso ya depende del nivel de privacidad que quieras tú proveer a ese activo, lo metes en una blockchain, tú puedes comerciar con ese, es decir, puedes añadirle atributos que van a cambiar la propiedad de ese token. Por ejemplo, muy sencillo, el título de una acción, la titularidad de una acción. Si yo ese documento digital lo paso a un token, que no sería otra cosa que un hash, yo puedo ir enviando ese token, igual que enviaría un Bitcoin, a cuentas distintas. Y lo puedo condicionar al pago de una moneda que se hace en el sistema. Con lo cual, la titularidad cambia cuando se realiza el pago, siempre y cuando se cumplan todas las condiciones que yo meto en un smart contract. Entonces, esto que nos permite un mercado mucho más fluido y una ejecución de las transacciones mucho más barata, aparte de tener toda esa trazabilidad y asegurarnos de que la titularidad solo cambia cuando realmente se realiza el pago. Sería una descripción un poco somera de la tokenización de activos y algunas de las ventajas que proviene. Y la última pregunta, si no entra ninguna más, es, bueno, esta persona comenta, solo uno de los bloques es el ganador. ¿Qué mecanismo da por bueno oficialmente a este bloque? ¿Dónde se publica el ganador? ¿Y qué pasa con los bloques perdedores? Buenísima pregunta también. El ganador, para reclamar que su bloque es el correcto, tiene que enviar una copia de ese bloque a todos los demás, para que los demás puedan pasarlo por la función hash y verificar que realmente cumple los requisitos, aparte de verificar las transacciones, etc. Como nosotros creemos en este sistema, es decir, los mineros damos soporte a este sistema, porque ya tenemos seguramente algunos bitcoins en este sistema, con lo cual queremos que el sistema se mantenga en el futuro, nos es importante que el sistema mantenga su credibilidad. Con lo cual yo tengo que aceptar ese bloque como ganador, porque ese bloque tiene un timestamp, tiene una marca temporal, un sello temporal,
mediante el cual yo puedo comprobar que ese ha sido el primer bloque que se ha creado. Con lo cual, aunque yo pierda, soy un minero que pierde el bloque porque no consigue que mi bloque genere el hash adecuado, tengo un incentivo para aceptar ese bloque como el correcto e inmediatamente utilizar el hash que sale en mi siguiente hoja de papel, meter nuevas transacciones, probar el 11.1, 2, 3, 4, 5, para asegurar la continuidad del sistema. Si no lo quieres hacer, si tú rechazas un bloque concreto, tú puedes seguir haciendo tu proceso de minería y eso te va a generar un bloque posterior, es decir, con una marca temporal posterior que tú puedes reclamar como el bloque auténtico. Entonces, si tú consigues que otros mineros reconozcan tu bloque como el bloque ganador, lo que estás generando es lo que se llama un fork en la blockchain, es decir, una duplicación de esa blockchain. Habrá algunos mineros que acepten tu bloque como el bloque correcto y otros mineros que acepten el bloque original como el bloque correcto. Y en ese momento estás clonando el sistema monetario. Es decir, si tú en ese bloque decides gastarte, vamos a suponer que tú eres el bloque, tú has ganado el bloque posterior, un poquito más tarde que mi bloque. Si yo te paso una transacción que he hecho con los bitcoins que yo he ganado en mi bloque, tú no la puedes aceptar como una transacción legítima, porque según tu historia, según tu listado de hojas en blanco, yo no tengo esos bitcoins. Con lo cual vamos a empezar a generar inconsistencias entre las blockchains. Y esto da lugar a nuevas monedas. Esto ha pasado muchas veces o algunas veces si buscáis Bitcoin contra Bitcoin Cash. Bitcoin Cash es un protocolo que dicta que el bloque, en vez de estar limitado por el espacio de 1 megabyte, es decir, solo puedes meter transacciones hasta que el bloque ocupa 1 megabyte, acepta 8 megabytes de bloque. Bueno, pues hubo unos mineros que empezaron a partir de un bloque a aceptar bloques de 8 megabytes y otros que siguieron con el original. Bueno, pues esto ha creado dos divisas distintas. El Bitcoin Cash vale mucho menos que el Bitcoin porque tiene muchísimo menos, se comercia a un precio más bajo y tiene muchísimos menos adeptos, pero puede existir y tiene unas funcionalidades distintas que Bitcoin, que es que acepta más transacciones, que puede procesar más transacciones por bloque. Y al final es un sistema muy darwinista. Tú puedes utilizar el sistema que más te guste. Y cuantos más adeptos ganes a tu sistema, más fuerte será tu sistema. Todo muy democrático. Muy bien, pues muchas gracias, José. Como no hay más preguntas, si os parece, cerramos el webinar, pero antes dejadme daros unas pinceladas de temas que os pueden interesar. Como ya he dicho, en primer lugar, muchas gracias, José, por la masterclass. Ha sido todo un lujo contar contigo esta tarde. Muchas gracias a vosotros, los que estáis todavía conectados, que sois muchos, porque somos conscientes de la gran cantidad de webinars que hay disponibles y os agradecemos que hayáis elegido el nuestro esta tarde. Comentaros que al finalizar la transmisión recibiréis una encuesta que os pedimos que contestéis para seguir mejorando y para programar webinars de temas que realmente os interesen. Y también recibiréis la grabación de la masterclass al completo, por si queréis revisar algún aspecto de la explicación que nos ha ofrecido José Parra Moyano. Por último, os invitamos a visitar nuestro blog. En la slide que podéis ver en la pantalla tenéis el enlace para acceder y también un código QR, donde encontraréis pues, grabaciones de webinars realizados, ebooks, como por ejemplo el que publicamos recientemente sobre blockchain, del cual es autor José Parra, como no puede ser de otra manera, nuestro experto en blockchain. Os los podéis descargar gratuitamente si no lo habéis hecho ya. Y también encontraréis un montón de artículos de transformación digital y ya que estamos hablando de blockchain, os invito a que leáis la columna de José Parra. Es una colaboración que hacemos mensualmente y creo que ya nos han enviado 3 artículos que están disponibles, incluso uno de gemelos digitales, que es un concepto que ha mencionado durante la presentación. Eso es todo por mi parte. Le devuelvo la palabra a José Parra Moyano para que se pueda despedir. Por mi parte, gracias y buenas tardes. Y José, todo tuyo. Nada, gracias a ti, Ima, por organizarlo. Gracias a todos los que estáis aquí y os habéis mantenido hasta el final. Espero que no haya sido demasiado técnica y que una vez que hayáis superado el obstáculo del hash y la función matemática, y cuando he explicado esto a alguno le han entrado escalofríos, hayáis podido encajar todas las piezas del blockchain. Y ahora yo os pasaría la pelota a vosotros. Ahora con este conocimiento podéis empezar a identificar qué partes de vuestra empresa, qué procesos de vuestra empresa son susceptibles de mejora por medio de blockchain. Y aquí estaremos desde Ensign para apoyaros en este proceso y seguir explicándoos más de esta tecnología, porque aunque esto ya es mucho lo que sabéis, hay todavía muchísimo más, blockchains privadas,
interoperabilidad, protocolos, etcétera, que no dan para una clase de 40 minutos, pero que con mucho gusto podemos seguir trabajando en el futuro. Así que nada, muchas gracias y espero que hasta pronto. Buenas tardes.